Bienvenido al espacio de preguntas y respuestas de este canal. La pregunta de esta semana es: ¿la fe sin obras es muerta? Esta pregunta está buena y estoy casi seguro que va a causar un poco de controversia, pero sé que también va a aclarar la mente de muchas personas, el entendimiento de personas, porque vamos a ver lo que dice la Biblia en su contexto, ¿sí? Ha habido un interminable debate en cuanto a esta cuestión de la fe sin obras estando muerta. Pero, como ya te mencioné, creo que si prestamos atención y dividimos correctamente vamos a llegar a la respuesta. Al hablar de salvación surge la pregunta de, bueno, ¿y dónde aplican las obras entonces? En estos momentos es cuando surgen versículos como Romanos 3:28 que dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, y Santiago 2:24 que dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Son leídos estos versículos y entonces comienza la controversia y la confusión. Estos son opuestos teológicos. Algunos le llaman una contradicción, y no es un error en tu Biblia. A algunos pastores les dicen en los seminarios o escuelas bíblicas que la contradicción es solamente imaginaria, que significan lo mismo pero diferente, que uno está hablando de justificación delante de Dios y el otro delante de los hombres. Yo solía creer esto, y al final todo termina siendo que negro es blanco, arriba es abajo. No caigas en eso. Claramente son opuestos teológicos. El opuesto teológico de justificación por fe y obras es justificación por fe sin obras, así como los versículos lo dicen claramente. La clara lectura de estos dos versículos presenta entonces una contradicción irreconciliable, a menos que entendamos el hecho de que cuando Santiago escribió su carta no creía el mismo evangelio que le fue dado a Pablo, no tenía su fe puesta en lo mismo que Pablo tenía su fe puesta. La Biblia define fe en Hebreos 11:1 como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, aquellos que no dividen correctamente la escritura a menudo están plagados de un mal entendimiento de los diferentes contenidos de fe que han sido ofrecidos a lo largo de las dispensaciones. Es un concepto erróneo el pensar que la sustancia de la fe permanece siendo la misma para cada persona y grupo en la Biblia. La Escritura nos dice que el justo en todo tiempo por la fe vivirá. Sin embargo, la sustancia del contenido de esa fe cambia a medida que es revelado. Romanos 1:17 nos dice esto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y por fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá, citando a Habacuc. Es un principio inalterable de Dios el que el justo en todo tiempo debe vivir por fe y operar según la obediencia a esa fe. Hechos 6:7, Romanos 1:5. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin embargo, debemos reconocer los cambios de dispensación en la sustancia de esa fe a medida que es revelada por Dios. Noé tuvo fe en un diluvio y salvación por un arca. Moisés tuvo fe en Dios que los liberaría de Egipto y salvación de la esclavitud. Pablo nos presenta el contenido de su fe en Romanos 3, el cual consiste en la obra propiciatoria de Cristo Jesús en la cruz, su sangre ofrecida como pago por nuestros pecados. Romanos 3, versículo 24 al versículo 26. Ya que su fe estaba en la completa obra de Cristo, no hay nada más que hacer para el pecador, sino solo creer en la obra de Cristo. Cuando Santiago escribió su carta, él no entendía el misterio revelado por Cristo al apóstol Pablo, porque es probable que su carta fuese escrita antes de tener algún contacto con Pablo y el Evangelio de la gracia de Dios. La fe de Santiago está descrita en su misma carta. Él creía en un Dios, Jesucristo como el Mesías, y en cumplir toda la ley con misericordia. Santiago 1:22, Santiago 2:13, Santiago 2:19. Jesús mismo enseñó que el que verdaderamente tenía fe iba a cumplir los mandamientos. Juan 14:21. Claramente podemos ver en el primer versículo de Santiago que Santiago les escribe a las 12 tribus de Israel, a sus hermanos, israelitas dispersados por la persecución de Israel incrédulo. ¿De cuál tribu eres tú? Así que Santiago, escribiéndoles a las 12 tribus de Israel, les habla concerniente a la fe y la esperanza de Israel. Es durante este tiempo que el Evangelio del Reino es predicado por Pedro, quien proclamaba los postreros días, o sea, los últimos días antes del regreso de Cristo. Hechos 2:16-17, Hechos 3:19-21. En lugar de tener una esperanza basada en la palabra de la cruz como nosotros, la esperanza de Israel estaba
en la salvación ofrecida por el Santo venidero Jesucristo y también en el reino prometido desde el Antiguo Testamento. Lucas 1:68 al 75. Esta fue la predicación que Pedro dio y que se tenía que creer. Hechos 2:36 nos dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Junto con creer que Jesús es el Santo, Pedro le dijo a Israel que se arrepintiera e hiciera las obras necesarias para exhibir su arrepentimiento según lo que Jesús les había enseñado. Mateo 5:20 nos dice: porque os digo, Jesús hablando, que si vuestra justicia no fuese mayor que las de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Para poder entrar al reino, Jesús enseñó que Israel debía ser justo. De hecho, debía ser perfecto, al igual que el Padre que está en los cielos es perfecto. Si un creyente tenía fe en el reino venidero con Jesús como Mesías, debía por obligación hacer las obras de la ley como obediencia a esa fe. La sustancia de su fe era el reino venidero con Jesús como Mesías. La obediencia a esa fe naturalmente sería hacer las obras requeridas para entrar al reino y así ser admitido al reino de Jesús. Juan 14:21, que lo mencionábamos hace rato, Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando la fe era obedecida por estos creyentes judíos, exhibían las obras requeridas por su fe. La sustancia de su fe era la obediencia a la ley, así como Jesús enseñó y ejemplificó. Mateo 5:20, Mateo 8:4, Mateo 23:2 y 3. Si la sustancia de tu fe fuera el reino venidero con Jesús como Mesías, como Rey, la cual requería un desempeño justo de las obras de la ley para la entrada a este reino, entonces podías evaluar la fe de una persona por su obediencia al cumplimiento de las obras de la ley. Es por eso que Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. En Santiago 2:20 dice: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe de estos creyentes judíos demandaba la obediencia de obras. De lo contrario, la sustancia de su fe no estaba viva, sino muerta. Solo alguien que no tenía fe en el reino venidero o no quería entrar al reino venidero negaba las obras necesarias para entrar. Santiago razona que un hombre alcanza la justificación, que es la prueba de la salvación, mediante las obras necesarias. Es por eso que dijo en Santiago 2:24: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Mientras no había sido dada la revelación del misterio, la sustancia de la fe siempre incluyó la intervención de Dios con la nación de Israel, su reino prometido y las promesas asociadas. No fue sino hasta que el misterio le fue revelado al apóstol Pablo que la salvación fue ofrecida solamente por gracia mediante fe, aparte de cualquier nación especial, Israel, requerimientos para entrar al reino o estipulaciones de algún pacto. Romanos 4:5, Efesios 2:8-9, Romanos 11:6, Efesios 2:12. Pablo predicó una esperanza que no estaba basada en la promesa de un reino venidero de paz terrenal y un gobierno justo. Él predicó una esperanza de salvación que encontramos en la predicación de la cruz. Efesios 2:7, Romanos 5:2 y 4. Nuestra fe incluye la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, quien fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Se nos ha dado justificación gratuita por su gracia, aparte de cualquier obra meritoria que hagamos. Romanos 3:24. Es en esta revelación del misterio, que no había sido mostrada a Pedro, Santiago o Juan antes que al apóstol Pablo, que descubrimos que nuestra fe no está en una ley que requiere un desempeño perfecto, sino en la muerte de Jesucristo por nuestros pecados. Romanos 3:21 nos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La sustancia de nuestra fe es la obra expiatoria de Cristo en la cruz en nuestro lugar. Gálatas 2:16, Romanos 3:21 al 26. Algo único de esta dispensación de gracia enfática es que la obediencia a nuestra fe, a la fe, no requiere ninguna obra. Romanos 4:5 nos dice: mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La evaluación de nuestra fe no está basada en nuestro desempeño, sino en el desempeño de Cristo en nuestro lugar, el cual es suficiente para todos los hombres. Esto nos hace darle la gloria a Dios, ¿no? Romanos 5:6 nos dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Fue cuando éramos débiles y que Dios nos había considerado como reprobados que Cristo murió por nosotros. Algunos maestros en esta dispensación de la gracia citan Santiago 2, 14 al 26, tratando de justificar una evaluación basada en el desempeño
de la fe verdadera, entre comillas verdadera. Sin embargo, sin saberlo, les roban a las personas la oportunidad de disfrutar de los beneficios de la justicia de Dios, que solamente puede venir gratuitamente por fe en Cristo. Romanos 3:22, Romanos 5:2. Para que nuestra fe esté muerta en esta dispensación, la sustancia de la fe debe estar inactiva. Esto es, si nuestra fe está en la obra de Jesucristo en la cruz, entonces una fe muerta en esta dispensación sería como predicar a un Jesús muerto que no pudo cumplir lo que prometió. Por el contrario, cualquier persona que pone su fe en la cruz de Cristo tiene la plena certidumbre de salvación debido a que Dios es poderoso para hacer lo que nosotros no podíamos, ofrecer una expiación adecuada por nuestros pecados. Nuestra fe solamente puede ser anulada o estar muerta si la obra de Cristo fuera anulada o insuficiente, y eso es imposible. No dejes que te roben la oportunidad de disfrutar la gloriosa gracia de Dios por la falta de adecuado estudio de las Escrituras, ya sea tuya o de alguien más. El enfoque y clímax del Evangelio es la preciosa verdad de la eficaz sangre expiatoria de Jesús. Aunque las obras nunca pudieron salvar a la humanidad, eran requeridas bajo la ley para la obediencia a la fe. Ya que la fe de Santiago estaba en la obediencia a la ley según los mandamientos del Mesías, entonces una fe en obras, sin obras, sería vana. Las obras eran requeridas para la justificación antes de la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio. Romanos 16:25. Mientras que Santiago enseñó una fe que requería obras para poder ser perfecto, a nosotros se nos ha dado una posición perfecta solo por fe en Cristo. 2 Corintios 5:21, Filipenses 3:12. Gracias a Dios que hemos sido liberados de la maldición de la ley y ahora conocemos que es por la obra de Cristo Jesús pagando por nuestros pecados en la cruz que somos justificados, nosotros impíos, solamente por fe. Así que pon tu fe en Jesucristo y su sangre expiatoria por tus pecados hoy y no te dejes intimidar por versículos como Santiago 2:24.